Muy buenos días a todos mis distinguidos y amados hermanos de todas partes de donde nos ven. Que Dios me los bendiga. Es para mí una gran bendición poder llegar a ustedes hoy, día martes, 8 de diciembre del año 2020. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios en su misericordia nos concede conectarnos una vez más. Hoy vamos a tener una lección muy bonita. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2 de Gálatas. Y este capítulo pues le vamos a poner mucha atención. Gracias a Dios, hermano, que Él nos da este privilegio de estar estudiando su palabra. Pude desarrollar 8 mensajes del capítulo 1. Así que usted puede tener una idea cuántos mensajes vamos a tener en los 6 capítulos de Gálatas. Más o menos, ¿verdad? Entonces, quiero recordarles que Gálatas es una epístola muy maravillosa porque nos muestra cómo debería de llevarse a cabo la transición de la ley a la gracia, ¿verdad? O sea, cómo es la transición de una religión a una persona maravillosa. Así que hoy tenemos que avanzar y vamos a meternos al capítulo 2. Le invito a que abra su Biblia y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer 14 versículos para poder disertar hoy y entender bien lo que vamos a hablar hoy. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Padre Celestial, en esta mañana quiero darte gracias porque me das la bendición de poder instruir a mis hermanos en el Nuevo Testamento. Gracias porque el Nuevo Testamento fue escrito para que nosotros entendamos el cambio que operaste de la ley a la gracia. Ayúdanos, Padre, para ser cristianos genuinos, para ser cristianos que entendemos la realidad de tu palabra. Quita de nosotros, Señor, todo divagar. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que no va en la pureza de tu evangelio. Señor, nosotros queremos ser puros en tu evangelio. Queremos predicar la pureza de tu evangelio. Señor, por favor, ayúdanos. Queremos ejercitar en esta mañana nuestro espíritu para que la sabiduría que está allí en nuestro espíritu pueda salir, pueda ser ejercitada, Señor. Abre nuestros ojos, por favor, para que al igual que Pablo, podamos ser, Señor, los defensores de la gracia divina, los defensores de la verdad, los defensores de que solo hay un cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Señor, me pongo en tus manos y te doy muchas gracias en tu nombre precioso. Amén. Amén, hermanos. Muy buenos días a todos. Saludos México, saludos Centroamérica, saludos Sudamérica, saludos a todos mis hermanos aquí en Estados Unidos y en cualquier parte que nos vean. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar considerando o contrastando dos personas. Vamos a ver el contraste que hay entre Pablo y Pedro. Debe de sorprendernos que Dios es tan lindo que Él siempre nos muestra la verdad. Y yo quiero que no vayamos a tomar una mala idea de creer que Dios quiere avergonzar a Pedro, porque muchas veces nosotros no captamos la realidad de lo que Dios nos quiere enseñar. Si somos descuidados, lo primero que vamos a creer es que el ministerio de Pablo es el ministerio de un campeón y que el ministerio de Pedro es de un hombre miedoso y derrotado, pero esa no es la idea de Dios. Como primer punto, quiero decirte que te recuerdes que Dios siempre usó a Pedro para mostrar que él era extrovertido. Dios siempre usó a Pedro para mostrar lo que no debemos hacer. Ahora, eso no quiere decir que él no es un gran apóstol, porque nosotros vamos a descubrir que el apóstol Pedro alcanzó una madurez al final de su vida que se puede comparar con la de Pablo. Y aunque él no escribió mucho, porque Pedro solo escribió 2 epístolas, pero si tú las estudias en una forma cuidadosa, te vas a dar cuenta que todo lo que Pablo cubre en 14 epístolas, él lo cubre en 2 epístolas. Aleluya. Así que solo vamos a aprender por medio de contrastar a Pablo y a Pedro, de que Pedro era un discípulo muy especial. A veces a nosotros nos acusan que los cristianos no tomamos a Pedro como ejemplo y que la Iglesia Católica sí lo toma como ejemplo.
Pero hoy vamos a tener un tiempo bonito y vamos a estar hablando de cosas bonitas que tú tienes que examinarlas y que tienes que pedirle a Dios que por medio de estas cosas Él te bendiga. Pero Pedro fue usado para negar a Cristo. Pedro fue usado para decir que Cristo sí pagaba los impuestos del templo. Y ahora lo vamos a ver cómo lo usó Dios aquí, teniéndole miedo a los judíos y por ese miedo no les dijo la verdad. ¿Ok? Vuelvo a repetirte. Si quieres comparar a Pablo con Pedro, Pedro negó a Jesús, Pablo negó a Jesús. Porque perseguir a Jesús es negarlo, él perseguía. Así que no vamos a comparar de quién era mejor que el otro, sino que vamos a compararlos para ver la manera correcta que nosotros debemos actuar si queremos ser constituidos apóstoles, si queremos funcionar como los apóstoles, porque de hecho nuestra meta tiene que ser esa. Yo en muchos aspectos quiero ser igual que Pedro y en muchos aspectos yo quiero ser igual que Pablo. Ellos tienen diferencias, pero son más las cualidades que los unen que las diferencias que los separan. Así que el mensaje de hoy es comprobar la fidelidad de Pablo y la infidelidad de Pedro. Pero ambos son campeones. De hecho, ambos murieron por Cristo, los dos dieron su vida por Cristo. Ambos sufrieron durante el tiempo que predicaron el Evangelio porque a Pablo lo metían preso, a Pedro lo metían preso. A Pablo lo mataron por predicar el Evangelio, a Pedro lo mataron por predicar el Evangelio. Entonces nuestra lección de hoy es solo aprender cómo debemos funcionar como apóstoles. El libro de Gálatas, ese libro precioso del Nuevo Testamento, es muy fuerte para mostrarnos la gracia de Cristo y la libertad que todos los creyentes tenemos en Cristo. Pero si nosotros lo leemos cuidadosamente, también veremos un patrón. O sea que ahí vamos a ver un modelo. Ahí vamos a ver un modelo de cómo conducirnos cuando queremos funcionar como apóstoles. O sea que nosotros ahí nos muestran a Pablo, que fue atrevido o que fue fiel, que fue verdadero, que fue humilde y cuidadoso de preservar la unidad del cuerpo de Cristo y no se prestó a maniobras políticas, ni se prestó a maniobras hipócritas, no se prestó para manipulación porque el apóstol Pablo a nadie manipuló. Al contrario, era muy sincero, era franco, pero no demasiado franco porque era diplomático. Repito, no era político. La política, hermano, es la que trata de quedar bien con todos. Si uno es político, uno trata de quedar bien con todos, uno trata de no lastimar a las personas, uno trata de que no hablen mal de uno y que digan que uno es nice, que uno es cariñoso. Esa no es la forma de funcionar como apóstoles, ¿ok? Entonces hoy vamos a hablar de una situación complicada que se le presentó al apóstol Pablo y queremos ver cuál fue la manera en que él actuó, cómo se condujo a través de esta situación. Se recuerda que hemos venido diciendo que Gálatas sirve para que nosotros entendamos la transición de una religión o de la ley a una persona maravillosa, vivir a Cristo. Y por eso el 2:20 es clave, dijimos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, una vez más quiero recordarles que el trasfondo de esta epístola es muy importante, porque vamos a describir la situación en la cual se encontraba el apóstol de acuerdo a la misma narración que él nos presenta en Gálatas. Quiero que te des cuenta que aquí dice que había entre ellos falsos hermanos. Solo imagínate cómo tenemos nosotros que tratar cuando sabemos que entre nosotros hay falsos hermanos. Y esos falsos hermanos, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol, se introducían a las reuniones de ellos escondidos. O sea que eran actos premeditados, como que alguien en nuestra reunión llegue solo para espiarnos, para ver qué es lo que estamos haciendo, para criticarnos, salir de allí e ir con sus líderes y decirles, los hermanos están haciendo esto y esto y esto y esto. Entonces, aquí claramente mira cómo dice en el capítulo 2 y versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjate que había un motivo por el cual los falsos hermanos se introducían a las reuniones de los Gálatas. Y el apóstol Pablo sabía que al llegar ellos a espiar a los hermanos, tenían un motivo. Y el motivo era hacerlos volver atrás. Ellos querían que los hermanos de Galacia se circuncidaran, que actuaran como judíos. O sea que querían judaizarlos. Y les dijeron que si no se circuncidaban el prepucio, que ellos no podían ser salvos. O sea que los judaizantes estaban haciendo una mezcla. Ya habían hablado los apóstoles en Hechos capítulo 15, ya habían hablado de la manera que tenían que conducirse ante los gentiles. O sea que a los gentiles solo les tenían que pedir 4 cosas. Pero sin embargo los que eran judíos cristianos estaban inquietos. Ellos no querían desprenderse de la ley. Y entonces el apóstol Pablo, que fue el que Dios escogió para ir con los gentiles, tuvo más claridad que Pedro para entender cómo era la transición. O sea que a Pablo, en una forma más particular, Dios le reveló cómo tenían que conducirse los gentiles desde que Cristo murió en la cruz hasta que Él regrese. Entonces yo quiero, mi amado hermano, que tú te des cuenta que no es porque nosotros querramos, sino porque Dios así lo quiso. Dios quiso que el apóstol de nosotros fuera el apóstol Pablo. Yo no sé de dónde sacó la Iglesia Católica que Pedro es el primer papa. De verdad, hermano, yo no... Mira, discúlpame, pero algo que yo he aprendido de Pablo es a decir la verdad. Y dice aquí que Pedro no la decía porque le daba miedo. O sea que muchos hermanos son miedosos, muchos pastores son miedosos porque ellos tienen miedo de ofender a los hermanos. Pero durante el desarrollo de la lección de hoy tú te vas a dar cuenta lo importante que es tomar a Pablo como nuestro modelo si queremos funcionar como apóstoles, si queremos crecer en Cristo para funcionar en lo que Dios quiere que funcionemos. Olvídate de los títulos. Yo no estoy hablando de títulos. Alguien me dijo a mí cuando usé la frase que está aquí en Gálatas, que les dije, yo no tengo miedo. Entonces él dijo, ya como que le fueran a pegar, hermano. No. El miedo de decir la verdad es no ser... mira, cuando uno dice la verdad en una forma franca, no demasiado franco, porque los que son demasiado francos se olvidan de la diplomacia.
nosotros tenemos que ser francos, pero diplomáticos, así como Pablo. Pablo, cuando le quiere decir la verdad a una persona, la halaga, le dice lo que es positivo en ella, porque los hermanos tienen muchas cosas positivas. Yo cuando quiero decirle algo a un hermano que en algunas áreas está torcido, yo siempre lo halago en lo que es correcto. Me recuerdo que una vez estaba hablando con un testigo de Jehová y le estaba explicando la palabra y ahí estaba con él un católico. Él estaba atacando al católico en una forma sin misericordia. Y yo le dije, mira, amigo, al testigo de Jehová, le dije, mira, amigo, tú tienes que ver algo, le digo. Tú tienes que darte cuenta que él, en muchas cosas de su fe, está mucho mejor que tú. Y le marqué y le dije que el católico cree en Cristo como el Hijo de Dios. Es más, le dije, el católico cree que Jesús es Dios. Sí, sí, hasta dice que la Virgen es la Madre de Dios. Ahí ya se tuerce, pero creer que Jesús es Dios está correcto un católico. Y le dije al testigo de Jehová, tú cuando te ganaron en esa secta, cuando esa secta te convenció, tú perdiste muchas cosas que no han perdido los católicos. El católico no ha perdido que Jesús es Dios. Tú ya no crees que Jesús es Dios, ya te robaron una parte que es bien importante en la Biblia. Entonces eso es ser diplomático y decir la verdad. ¿Te das cuenta? No los estoy ofendiendo, pero les estoy diciendo la verdad. Entonces, hoy vamos a hablar y les dije que tenemos que analizar este capítulo porque nos queremos profundizar en Gálatas para entender a más cabalidad la transición. Porque el punto importante de Gálatas es entender el cambio de una ley, de una religión, a una persona maravillosa, la cual nos describe el apóstol Pablo en Efesios, Filipenses y Colosenses en una forma detalladísima. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que lo que estaban enseñando estos perturbadores, porque estos eran perturbadores que pervertían el Evangelio. O sea que el judaísmo pervirtió el Evangelio. Ahora, noten ustedes que a ellos les pusieron un apóstol. Ellos tenían que dejarse guiar por el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro fue enviado a ellos, que eran de la circuncisión. Pero algunos todavía no saben cómo funciona este asunto y por eso resultan queriendo judaizar a la iglesia otra vez. O sea que pasó el tiempo, la historia se calmó por un tiempo y dijeron ya no, hasta mataron a los judíos, etcétera, etcétera. Pero después otra vez, hermano, mira, las doctrinas son como olas. No vayas a creer tú que los mesiánicos por primera vez andan ahí tratando de convencer a los hermanos de que vuelvan a la circuncisión, a la dieta y a guardar el sábado. Eso no es nuevo, esas son olas que cada momento, mira, pasa un tiempo y ahí viene esa ola, pues. Como dice la ola, ahí viene la ola. Sí, cada tiempo viene esa ola, hermano. Luego los cristianos se ponen las pilas y se portan valientes y no se dejan engañar y esas olas desaparecen. Pero yo quiero que tú veas cómo es que nosotros tenemos que actuar con esas olas. Y estoy hablándote de la realidad de la palabra, no de patadas de ahogado, porque la Iglesia Católica siempre está dando patadas de ahogado, porque desde que se fundó y la atacan los que quieren la realidad, ella siempre, católico, defiende tu fe, católico, defiende tu fe. Ve, hermanos, si la fe que tenemos que defender no es la fe católica, lo que tenemos que defender es la pureza de la palabra de Dios. Eso es lo que debería de defender todo cristiano y quitarse el apellido, quitarse la denominación para no entrar
exclusividades, para no entrar en divisiones, porque lo que hace cada vez que nos ponemos un nombre nosotros denominacional, nosotros mismos somos los que estamos poniendo las paredes para que no se acerquen a nosotros, pero esa no es la vida correcta cristiana. La vida correcta cristiana es una vida donde nosotros estamos conscientes 100% de la pureza de la palabra. Así que por eso estamos estudiando Gálatas. Había un resultado del trabajo de los falsos hermanos. Sí, muchos de los hermanos genuinos estaban siendo influenciados, hermano. O sea que cuando esas olas entran y se acercan a los cristianos, claro que los influencian. Claro que los van a hacer volver atrás si no son personas que tienen un amor por el evangelio y un hambre por la justicia. Claro, hermano. Toda enseñanza torcida, claro que va a influenciar a los hermanos que no están preparados o que no les gusta la verdad. Y por eso fue que Pablo tuvo que escribir esta epístola. Tú vas a encontrar aquí bien claro los pasajes en los que Pablo les habla. Mira cómo dice el 3:1. Oh Gálatas tontos. Fíjate que hay una versión que hasta dice, oh Gálatas estúpidos. O sea que no creas que Pablo era cualquier cosa, ¿eh? Oh Gálatas insensatos. Eso quiere decir tontos, hermano. Eso quiere decir foolish. ¿Quién os embrujó? Fíjense que Pablo llegó a creer que los habían embrujado. Si Pablo existiera en este tiempo de nosotros, diría, les hicieron hechizo. Les hicieron un hechizo para que no obedezcan a la verdad. Hermano, eso es tremendo. Tú sabes que eso es tremendo cuando los brujos participan haciéndole daño a la gente. De esa manera lo comparó Pablo, hermano. A mí me sorprende que Pablo diga a los Gálatas, a mí se me hace que a ustedes los embrujaron. A mí se me hace que a ustedes les hicieron un hechizo. Eso es lo que está diciéndoles Pablo a los Gálatas aquí. Porque ustedes no aman la verdad. Entonces, yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es que Pablo estaba enfrentando una situación bastante abrumadora. Él estaba enfrentando una situación oscura, ¿sí? Porque él sabía que Satanás estaba usando a los falsos hermanos para desviar a los hermanos genuinos de la realidad que era el Cristo crucificado, resucitado y maravilloso. Solo imagínate de dónde quieren sacar a los cristianos genuinos. De un Cristo dulce, de un Cristo maravilloso, de un Cristo crucificado y resucitado que produjo para nosotros todas las riquezas que necesitamos para vivir una vida libre. Por eso cuando uno entiende el Evangelio, uno vive libre, hermano. Y por eso ellos entraban, dice que a espiar, a escondidas, la libertad de los cristianos, hermano. Oiga, los cristianos somos personas libres. A ti Dios te ha librado de todo, te ha librado. Mira, cuando tú examinas la vida de Abraham, ¿de dónde lo llamó Dios? Oh, hermano, ¿de dónde nos llamó Dios a nosotros? Nos llamó de la idolatría, nos llamó de la rebeldía, nos llamó de la brujería, nos llamó de cosas inmundas, cosas que como dicen los puertorriqueños y los argentinos, de la pura porquería, dicen ellos. Nos sacó Dios, hermano, para darnos una libertad en Cristo, hermano. Es más, el apóstol Pablo dice que el Señor nos liberó de todos los mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjate, a los pobres hermanos Gálatas los querían hacer volver a lo que Dios ya los había liberado. Si Pablo nos explica a nosotros en Efesios lo que logró la muerte de Cristo en la cruz,
Él quería que los Gálatas estuvieran claros en lo que produjo la muerte de Cristo en la cruz. Y una de las cosas profundas que Cristo produjo en la cruz del Calvario fue no solamente el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras maldades, no solo venció al diablo, no solo venció al mundo, Él venció todo lo negativo en la cruz del Calvario, incluyendo los mandamientos expresados en ordenanzas, que era circuncidarse del prepucio, guardar el día sábado y tener una dieta judía. Eso lo eliminó Dios en la cruz. Ahora, si nosotros predicamos que para que alguien se salve necesita cumplir esas cosas, nosotros estamos embrujados, nosotros somos estúpidos, nosotros somos tontos y somos hasta malditos. Sea maldito el que predique otro evangelio. Y por eso el apóstol Pablo se distingue de ser un apóstol que tenía franqueza, tenía las agallas para poder defender la pureza del evangelio. Y por eso yo te digo, el hermano Carrillo no tiene miedo. Yo estoy tratando de funcionar igual que el apóstol Pablo. Yo estoy haciéndome uno con el apóstol Pablo, porque solo haciéndonos uno con el apóstol San Pablo, nosotros podemos tener una palabra pura y verdadera. De lo contrario, hermano, nosotros somos una caricatura del evangelio y nosotros, nuestra predicación va a ser ocuparnos en cosas que Dios no quiere que nos ocupemos. A los hermanos gentiles, si queremos que crezcan en Cristo, lo único que les tenemos que enseñar que tienen prohibido es comer animal ahogado, comer sangre de ahogado, guardarse de no comer cosas sacrificadas a los ídolos y no fornicar. Y si eso no lo hacen los hermanos, enseñémosles Cristo, 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 Cristo. No les estés enseñando cosas que solo los mantienes entretenidos, como dándoles caramelitos para que no se te vayan a ir de la iglesia. No, hermano, esa no es la función de un ministro verdadero. Un ministro verdadero se las juega, hermano. Se las juega con la verdad. Por eso les dije, cuando empezamos a estudiar Gálatas, les dije yo, vámonos al año 49 y experimentemos la salida nuestra de una religión para entrar a una persona maravillosa, hermano. Así como Pablo fue sacado de la religión judía para disfrutar a la persona maravillosa de Cristo, así también nosotros tenemos que ser sacados de una cristiandad tradicional de 2000 años que solamente nos ha enseñado a predicar doctrinas y a pelear entre nosotros. Vámonos adelante, hermano, vámonos adelante, crezcamos a la madurez y seamos los que llegan a la estatura del varón perfecto, hermano, velando por la unidad del cuerpo de Cristo, hermano. Sí, hermano, usted tiene que descubrir cuál es ese evangelio que aleja a los hermanos de Cristo. Hay un evangelio que aleja a los hermanos de Cristo y no es un evangelio falso, no son cosas falsas. Cuando los hermanos te alejan de Cristo, ellos saben, porque tienen que tener astucia con las artimañas del error. Ellos saben que para alejarte de Cristo, ellos tienen que usar doctrinas que no están enfocadas en Cristo, pero son doctrinas que aparentemente son buenas y que Pablo dice que tienen reputación. Por eso vamos a hablar aquí un poquito más, porque él se acercó a los que tenían cierta reputación. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Te estás gozando, hermano, en esta mañana? Yo me estoy gozando, hermano. Porque si nosotros, hermano, no tenemos cuidado, nos vamos a desviar de Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, hermano. Tú puedes darte cuenta, muchos grupos están siguiendo un evangelio diferente. Muchos grupos, hermano, están siguiendo un evangelio diferente al que predicó Pablo. Tú tienes que centrarte 100% con Pablo.
Y en las doctrinas en donde tienes que ser general, sé como Pablo. Pablo, habían doctrinas que decía, en esto cada uno de ustedes esté convencido en su propia mente. No lo hagan una doctrina exigida para la iglesia. En tal cosa, dice, yo también tengo el Espíritu. Esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Así que, hermano, Él quiere que nosotros seamos dueños de nosotros mismos. Él quiere que si nosotros vamos a imitarlo, que seamos esos siervos, que no tenemos miedo a los legalismos, no tenemos miedo en atacar los legalismos y en atacar todas las cosas que han desviado a la iglesia de su camino real. Aleluya. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles eran esos conceptos que alejan al creyente de la realidad del evangelio. Primero que todo, yo quiero que ustedes se den cuenta que este pasaje nos introduce a la fidelidad de Pablo, pero luego nos habla de la infidelidad de Pedro, ¿sí? Fíjese que en este libro Pablo registra un muy buen ejemplo, que él fue honesto, fiel, franco y fue listo, fue atrevido. Usted sabe lo que quiere decir esa palabra en inglés, bold, con denuedo. Quiere decir no tener miedo de expresar tu convicción. Yo sé que hay hermanos que no tienen miedo de expresar su convicción, pero tristemente a veces tienen unas convicciones torcidas. Y si hay hermanos valientes para expresar sus convicciones torcidas, hermano, tú sé valiente en expresar tu conversión genuina, hermano, y tu convicción genuina, como lo hacía Pablo, hermano. Aquí en el capítulo 4, él dice que él estaba perplejo. Dice, yo estoy perplejo. Sí. Él se quedó asustado y tal vez en determinado momento tuvo que orar fuertemente y decirle, Señor, por favor, ayúdame a tratar con esta situación, porque resulta que aquí en este ambiente donde están los hermanos galácticos, los hermanos de Galacia, aquí hay que saber cómo se tiene que actuar, porque aquí están tomando partidos. Fíjate, hermano, que uno no tiene que tomar partido para arreglar las cosas de la iglesia. Te digo en esta mañana, hermano, que la iglesia es el reino de los cielos. Sí, la iglesia no es un juego, hermano. La iglesia no es ninguna política. Por eso es que tú tienes que tratar la iglesia con diplomacia, pero con la verdad y con franqueza. Franqueza y verdad con diplomacia, hermano. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. La iglesia es la puerta del cielo. La iglesia es la que une el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, hermano. Nosotros solo somos embajadores. Hermano, imagínate de qué manera vamos a representar el reino que nos puso aquí en esta tierra como embajadores. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, y por eso nos ponen un ejemplo de apóstol, nos ponen a Pablo porque Pablo habló la verdad. Para Pablo lo que estaba mal. Pero ninguno de nosotros va a poder llegar a la madurez de entender lo que está mal si no le ora a Dios ejercitando su espíritu y que Dios le abra sus ojos. Oh, Gálatas insensatos. Oh, Gálatas tontos. Gálatas, no seáis tontos, ¿para qué andáis siguiendo a los judaizantes? Si ellos lo que están presentándoles a ustedes es una perversión del evangelio. Aquí, no, aquí, hermano, esto no es para que lo oigas y que lo dejes pasar desapercibido. Esto es para que tú, hermano, tomes tu lección. Aquí debemos de aprender nuestra lección. Seamos francos, seamos honestos, seamos valientes, hermano. Nosotros debemos alcanzar a ver la fidelidad del apóstol Pablo ante estos creyentes. Él fue determinante. Él no se dejó persuadir de los judaizantes. Esa es la actitud de todo cristiano. Ahora, fíjate lo que está pasando hoy día. ¿Por qué muchos cristianos se están volviendo al mesianismo? ¿Por qué muchos cristianos aún se vuelven judíos? Yo conozco un hermano que un día me dijo, hermano Carrillo, fíjese que la mera verdad está en el judaísmo.
Fíjese, hermano, que me voy a circuncidar el prepucio. Ay, Dios mío, le digo, hermano, verdaderamente nunca has entendido entonces lo que es la pureza del evangelio. Si Pablo mismo atacó tan duro al judaísmo y les dijo estúpidos a los que se dejaban engañar, ¿por qué tú vas a participar de eso? Le digo, hermano. Ahora yo le pregunto a usted, mi amado hermano, en esta mañana, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, mi amado hermano, si Pablo hubiese sido igual que Pedro? Preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiese actuado de la misma manera que actuó Pedro? Hermanos amados, el problema de que nosotros los cristianos estemos todos divididos y que unos prediquen una cosa y otros prediquen otra cosa, nació en el miedo de decir la verdad. Por eso nos pone Dios de ejemplo a Pedro, para que no seamos miedosos como él, y nos pone el ejemplo de Pablo, para que seamos valientes con él, porque si todos los ministros del Señor fuéramos valientes o hubieran sido valientes en toda la historia de 2000 años, nosotros no dejamos que entre la mentira. Pero el problema es que la debilidad de los hombres ha permitido que entre la mentira. Si nosotros desde el principio instruimos a la gente, no vayas a ser tonto, no vayas a ser estúpido de dejarte engañar con otro evangelio. Y si así hubieran insistido todos los ministros de todo el tiempo, nunca hubieran entrado los falsos hermanos, nunca hubieran entrado las falsas doctrinas. Esa es la lección que debemos de aprender nosotros, que tenemos que ser, hermano, los que no le quitan la efectividad a la cruz de Cristo. Porque muchos hermanos, por su manera miedosa de ser, le quitan la efectividad a la cruz de Cristo. Y no te estoy hablando de ser valiente como era valiente el hermano Carrillo, porque yo era muy valiente con los legalismos, hermano. A mí no me importaba lo que la gente dijera, yo predicaba duro contra las cosas que solo son legalismos en la vida de la iglesia. Yo no era judío, no era un judaizante, pero era un hombre prejuiciado, lleno de doctrinas que no tienen que ver con la salvación de los hermanos, sino que tienen que ver con una manera de vista, de cómo lucen, cómo se visten. Eso era para mí, me deleitaba, hermano, gritando que las mujeres no hagan esto, que los hombres no hagan aquello, pero nunca les ministraba a Cristo como la vida, y hasta que Dios tuvo que tratar conmigo fuertemente y sacarme de una religión hipócrita, entonces, hermano, yo pude venir a ministrar Cristo, y al ministrar Cristo, hermano, cualquier mentira, cualquier falsedad, es cortada, no puede penetrar. Por eso Pablo dice, en ningún momento accedimos. En ningún momento. Mira, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Si los ministros no accedemos a someternos a esas cosas que nos han desviado de Cristo, guardamos la pureza de la palabra, y la pureza de la palabra es la única que produce gente que sea vencedora, hermano, porque de nada me sirve a mí tener hermanos vestidos de cierta forma si no han sido los que nacen de nuevo y que en su interior está fluyendo el Espíritu, desde su espíritu alcanzando su alma, para que ellos puedan exhibir el carácter de Cristo, para que Cristo pueda ser visto en ellos. Solo ministrando Cristo podemos esperar que a la gente se le vea a Cristo. Pero si nosotros ministramos otras cosas, lo que nosotros producimos en los hermanos son hermanos prejuiciosos, llenos de doctrinas que solamente dividen al cuerpo de Cristo y que nos ponen a unos contra otros. Eso es lo que producimos cuando nosotros no ministramos a Cristo, hermano. Ok, el tiempo avanza y se me está acabando. Quiero decirte que por favor pongas atención cómo empieza el capítulo 2. Después, pasados 14 años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Mira lo que dice el verso 15, versículo 15. Dice, nosotros, judíos de nacimiento. Fíjate cómo habla. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Fíjate. O sea que Pablo habla con franqueza. Él quiere que nosotros captemos, hermano. Nosotros, dice, no pecadores. O sea que Pablo no le está hablando a una congregación, ¿no? Sino que les está hablando a los de reputación. Fíjate pues, quiero que captes este punto, porque si no, nunca vas a entender la transición. Fíjate. Dice, pero subí, perdón, pero sí, subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aleluya. ¿A quiénes les estaba hablando y a quiénes él reconocía como hombres de reputación? Él está hablando de Pedro, está hablando de Juan y de Jacobo. Los tres escribieron epístolas. Fíjate, él está hablando a un hombre que escribió un evangelio, 3 epístolas y Apocalipsis. Él está hablando a Pedro que escribió 2 epístolas. Y le está hablando a Santiago, a James, al que escribió la epístola a Santiago. Y él está diciendo, miren, a ellos, privadamente, yo los llamé, yo no fui a la congregación, yo no fui a decirle a los hermanos, esto y esto y esto y esto. No, no, no. Él llamó a los que tenían reputación. Fíjese. Y a ellos, él explica lo que ellos nunca escribieron. A ellos les dice, ok, a ti Juan Dios te visitó y te hizo escribir. A ti, mi querido Pedro, Dios te llamó y te hizo escribir. A ti, Santiago, Dios te hizo escribir. Pero yo aquí en privado les expongo que en ninguno de los escritos de ustedes, fíjese pues, en ninguno de los escritos de ustedes está revelado lo que Dios me reveló a mí. A mí me reveló la explicación de lo que ustedes escribieron. Así que ustedes nada tienen para mí de qué comunicarme. O no tienen nada que comunicarme. Al contrario. Al contrario, ¿saben qué? Yo los puedo enriquecer a ustedes. Y fíjese, hermano, fíjese pues. Aquí en este pasaje, mira lo que nos dice en el versículo 11. Porque debemos de entender el por qué se escribieron estas cosas. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esa simulación participaban otros judíos, de tal manera que aún el apóstol Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, fíjese pues, él no está diciendo que no eran cristianos, él no está diciendo que eran gente falsa, es más, él dice gente de reputación, pero que
los vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. Hoy día, hermano, yo reconozco a muchos hermanos pastores que tienen reputación, hermano, pero no andan conforme a la verdad del Evangelio. Ellos tienen reputación. ¿Acaso Juan no predica a Cristo, hermano? ¿Acaso Pedro no predica a Cristo? ¿Acaso Santiago no predica a Cristo, hermano? Son hombres de reputación. Mira lo que está diciendo Pablo, hermano. O sea que nuestros respetos para todos los que predican la verdad y abren iglesias, nuestro respeto, pero sentimos decirles que no andan conforme a la verdad, no andan rectamente conforme a la verdad del Evangelio, hermano. ¿Te das cuenta por qué fue escrito Gálatas? Hermano, mira, Pablo, aleluya. Y con esto ya estoy casi para terminar, pero te quiero decir la diferencia entre los de reputación y el apóstol Pablo. Hoy vas a entender muchas cosas que quizá después de tener tantos años de ser cristiano, tú no has entendido. Después de tantos años de ser cristiano y sabes que los pastores predican la verdad y sabes que predican, pero no están viviendo rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y por eso le dijo a Pedro, delante de todos, dice, a ese sí le dijo delante de todos los de reputación, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y le está reclamando de los gentiles, hermano, porque yo quiero decirte que a la larga, si un judío se convierte a Cristo y quiere seguir con sus costumbres judías, ese es asunto de él. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros somos iguales a los judíos. Muchos de nosotros nos hemos convertido a Cristo y seguimos viviendo como mexicanos. Muchos nos hemos convertido a Cristo y seguimos viviendo como salvadoreños. Muchos nos hemos convertido a Cristo y seguimos viviendo como costarricenses. Muchos nos hemos convertido a Cristo y seguimos viviendo como ecuatorianos. Hermano, lo que Pablo le estaba corrigiendo a Pedro es: deja de estar mezclando con el Evangelio la nacionalidad, porque eso le quita la efectividad a la cruz. La cruz ha producido la paz entre nosotros, y entre nosotros no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre. Así que cada vez que tú te juntes con otro de otra nacionalidad, deja de estar presumiendo tu nacionalidad. En Cristo no hay diferencia. Aquí ni siquiera hay diferencia entre hombre y mujer. No hay esclavo ni libre. Yo quiero, hermano, que Dios abra tus ojos, hermano. Ojalá que Dios te abriera tus ojos y te des cuenta de que el Evangelio, y te voy a demostrar ahora cuál era el Evangelio de Juan, de Pedro y de ¿cómo se llama? Y de Santiago. ¿Y cuál era el Evangelio de Pablo? Fíjate pues, tú me has oído que hay 4 evangelios y que Pablo tiene el 5.º evangelio. Y quiero que veas la diferencia, por favor, mi amado hermano. Tú me has oído una expresión que ha salido de estos labios. Yo siempre he dicho que yo estoy por un evangelio revelado, no por un evangelio aprendido. Hay una gran diferencia en un evangelio aprendido que un evangelio revelado. Ahí te va. Juan, Pedro y Santiago aprendieron de Cristo, caminaron con Él, lo vieron, lo tocaron, disfrutaron de Él. Ellos aprendieron. En 3 años aprendieron el Evangelio. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos hasta que Cristo resucitó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay una diferencia entre un evangelio aprendido y un evangelio revelado? Ellos, gloria a Dios, hermano. Los 3 años que ellos vivieron y escribieron, gloria a Dios, ellos anduvieron con Cristo.
Pablo no anduvo con Cristo físicamente. No, hasta que Cristo resucitó. Y gloria a Dios que Gálatas nos revela que se fue 3 años a Arabia. Quiere decir que él tuvo tratos con el Cristo resucitado. Y por eso él es tan fuerte en la enseñanza de vivir a Cristo, porque a él le enseñaron el Evangelio desde adentro. Mira qué diferencia hay que te enseñen el Evangelio desde afuera a que te lo enseñen desde adentro. ¿Verdad que esa no te la sabías? ¿Verdad que no? Sé sincero. Un evangelio revelado es abrazar a Pablo. Abraza a Pablo. Todo lo que Pablo te diga es evangelio revelado que viene desde el espíritu de la persona porque Cristo está dentro de ella. A Pablo le vino toda su revelación a él. Por eso él puede decir en Corintios que cosas que oído no han oído ni ojo han visto van a subir, dice, van a subir. Porque a él todo se lo revela Cristo desde adentro. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Háblala. Oh, gloria a Dios, hermano amado. La diferencia de un evangelio aprendido a un evangelio revelado es de que el evangelio revelado es directamente desde Cristo como el Espíritu, directamente desde Cristo como el resucitado. No les dijo a los que se juntaban con él, ay, dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y por eso los mandó al aposento alto. Y dice que cuando el Señor resucitó y se les apareció a ellos, ellos solo tuvieron la oportunidad de estar con Cristo 40 días. Y el Señor les dio seminario intensivo de 40 días a los que habían estado con Él. Sí, pero ese seminario intensivo de 40 días en el apóstol Pablo era un seminario intensivo de 3 años. Aleluya. Y yo creo que aún más porque dice que hasta los 14 regresó, después pasados 14 años. Solo imagínate qué experiencias las que traía consigo cuando vino a enfrentar a los de cierta reputación. Traía 14 años de experiencia. No le tuvo miedo al gran apóstol, porque Pedro, hermano, era un gran apóstol. Aleluya. No vayas a creer tú que aquí estoy desacreditando al apóstol Pedro en ninguna manera. Porque al final de la Biblia el apóstol Pedro dice todo lo que Pablo ha dicho, él lo dice. Y hasta dice, tengan cuidado porque todo lo que enseña Pablo uno lo puede torcer. Él terminó su vida como un compañero fiel de Pablo, recomendando a Pablo murió Pedro. ¿Qué te parece? Él no se quedó resentido porque Pablo lo corrigió. Él nunca, no, al contrario. Al contrario, él copió muchas cosas de Pablo. Pablo siempre le dice a los hermanos que estén contentos, que estén gozosos, que estén alegres, que aunque estén sufriendo en la cárcel y perseguidos y todo, dice contentos. ¿Y cómo terminó Pedro? Abrazando el mensaje de Pablo. Dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Dice que vuestra fe está siendo probada como el oro. Y él entendió, hermano, gloria a Dios. Así que nosotros no estamos ningún ministro contra otro. Nunca vayas a creer que el hermano Carrillo está contra ti, querido pastor, querido siervo. No, yo lo que llevo de carga en mi corazón es que Dios te abra tus ojos para que juntos peleemos la batalla y que no permitamos que se prediquen errores. Tengamos cuidado en nuestra predicación. Ok, me queda un minuto. Al llegar a este punto, debemos reconocer el carácter de Pablo. El carácter de Pablo era un hombre de fe, firme, correcto, honrado, y entonces él enfrentó a Pedro en esa área donde Pedro no había aprendido a ser fiel, porque Pedro tenía que enseñar lo mismo que Pablo a los judíos, porque si no, en vano murió Cristo, la cruz se hace vana. Pedro estaba haciendo vana la cruz en esa área, por eso fue que tuvo que enfrentarlo Pablo. Y tú sabes que era fácil para Pedro fallar, era fácil, porque él no tenía el mismo carácter que Pablo.
Pablo no dejaba entrar los errores. Él era bien defensor de la pureza. Ahora vas a entender que vale la pena dominar las 14 epístolas de Pablo. Vale la pena constituirnos de las 14 epístolas, porque entonces vamos a tener el carácter de un apóstol que funciona en la manera que el corazón de Dios lo anhela. Vencedores, hermano. Por eso Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya, hermano. Entonces concluyo con esta sencilla palabra. Al apóstol Pedro siempre lo usó Dios para enseñarnos cómo no debemos ser. Pero eso no le quita que sea un gran apóstol. Pero Dios lo usó para enseñarnos cómo no debemos ser. No seas miedoso vos, no seas miedoso. No tengas miedo de predicar la verdad. Predica la verdad en tiempo, fuera de tiempo. No seas miedoso. No seas pusilánime. Predica, predica, predica. Aleluya. See you later. Hasta pronto. Dios te bendiga. Dios te guarde. I love you. Te amo en Cristo Jesús. Bye bye.